Buenas noches, maestros, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase demostrativa, al evento en el que vamos a compartir una hora de conocimientos pedagógicos en relación a la especialidad de matemática, una preparación para la prueba de la especialidad de matemática, la prueba de ascenso. ¿Cuánto ya estamos en línea? Bienvenidos a todos los presentes. Por favor, ¿me pueden confirmar por el chat si se escucha claro, se observa la pantalla compartida? Por favor. En el chat, sí, sí se observa, suficiente con ello, por favor. Ah, perfecto, maestro. Maestra, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les habla el profesor Miguel Zulca y vamos a compartir estos minutos en el que tratemos de sacar el mayor provecho posible. Y empecemos. Según el temario que plantea el Ministerio de Educación para esta prueba, se contemplan principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Entre esos, hablar de planificación pedagógica, demanda cognitiva, hablar de evaluación y retroalimentación, de los enfoques transversales, del trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Conflicto cognitivo también, aspecto muy importante. Y no solo ello. Si vamos, digamos, a la segunda parte del temario, en el que se desarrollan las competencias y capacidades del área curricular, tenemos, por ejemplo, aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de cantidad. Y ello involucra, por ejemplo, el concepto de fracción, divisibilidad, porcentajes, los conjuntos numéricos, interés simple y compuesto, o cuando hablamos de aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que entre comillas, es decir, hablar de proporcionalidad directa e inversa, patrones numéricos y gráficos, ecuaciones lineales y cuadráticas, así como inecuaciones, sistema de ecuaciones y sistema de inecuaciones, y también de funciones. No solo ello, como parte del temario también se contempla aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de forma, movimiento y localización. Es decir, hablar de polígonos, congruencia y semejanza de polígonos, transformaciones geométricas, sólidos geométricos, rectas, secciones cónicas como la parábola, la elipse, la circunferencia, sus elementos y cómo representarlas. Por ahí que también de escalas, mapas y planos, entre otros más. Y por último, tener en cuenta conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. Es decir, tener en cuenta la población y la muestra en estudio, variables estadísticas, tablas y gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de posición, de dispersión, probabilidades. Todo ello contemplado en el temario que presenta el Ministerio de Educación para la prueba. Y para empezar, en la educación peruana o en específico en el currículo nacional, que tiene un enfoque por competencias y entendiendo currículo como en primera instancia, digamos, un documento que permite o mediante el cual se pretende efectivizar nuestra concepción de la educación, realizando una selección de procesos y experiencias de los educandos que los educandos han de vivir y a través de los cuales podrán arribar al ideal de lo que es ser educado. Palabras de Walter Peñalosa Ramella, un referente en educación peruana. Este fragmento forma parte de su texto o de su obra Currículo Integral del 2005. ¿Y qué entendemos por competencia? En varios documentos del Ministerio lo recalcan. Competencia se define como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Para ello debemos considerar lo siguiente. La competencia combina un conjunto de capacidades. En las competencias se aborda el desempeño de manera integral, como un tejido sistémico y no fragmentado para nada. Es decir, como un proceso complejo para abordar los problemas y desafíos de la realidad, teniendo como
referencia, y esto es muy importante, a la realización de actividades y resolución de problemas de diferentes contextos. Para ello se articulan de forma sistémica las capacidades que implican saberes de distinto tipo, como el saber ser, actitudes y valores, el saber conocer, conocimientos, conceptos, teorías, habilidades cognitivas y el saber hacer, habilidades procedimentales y técnicas. ¿Qué más implica? ¿Qué más debemos considerar? El desarrollo de las competencias requiere situaciones retadoras. Para ello, el desarrollo de las competencias, para que los estudiantes desarrollen competencias, ¿sí? Se les debe proponer un reto que cumpla con lo siguiente: tener potencial para movilizar las competencias y sus respectivas capacidades. ¿Qué más? Generar motivación en el estudiante y exigir esfuerzo por parte de ellos. Y esto es muy importante, sin que le genere frustración. ¿Qué más debe cumplir? Deben ser lo suficientemente complejo como para que su resolución o abordaje requiera de varios procesos o actividades. Y por último, debe generar una respuesta original o un proceso constructivo. Al hablar de competencias, debemos considerar también que las competencias implican aprendizajes con sentido ético que a veces se olvida. A veces se olvida. Se tiene como eje la ética en la medida que el centro de las competencias es la responsabilidad. Las actitudes, los conocimientos y las habilidades tomados por separado no podrían ser competencias, tal cual, no lo podrían, porque estos están dados para que se trabajen de manera integral y por ello implica compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, conciencia, trabajo en equipo y manejo de unos fundamentos conceptuales y de comprensión. Y algo muy importante cuando hablamos del enfoque por competencias en el currículo nacional. El enfoque por competencias se concretiza en todo proceso de desarrollo curricular, en el diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación. Es decir, el enfoque se visualiza a nivel del currículo explícito, lo planificado, del currículo real, lo que se ejecuta, y del currículo aprendido por los estudiantes. Por lo tanto, no es suficiente que el enfoque se plantee únicamente en los procesos de planificación. No es suficiente. No es suficiente, sino que debe expresarse en las interacciones que se promueven en el aula durante las sesiones de aprendizaje y debe observarse finalmente en las evidencias de aprendizaje de las y los estudiantes, en sus actuaciones y producciones. Una de las ventajas del enfoque por competencias es que aumenta la pertinencia de los programas educativos, puesto que orienta el aprendizaje de las y los estudiantes de acuerdo con los retos y problemas de un contexto social. El enfoque por competencias también posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes porque contribuye a una evaluación de calidad centrada en desempeños y una evaluación muy importante también acá, punto importante, y una evaluación de la calidad de la formación que brinda la institución educativa. Aspectos muy importantes al hablar del enfoque por competencias. Y cuando abordamos el área de matemática, nosotros sabemos que la matemática es una ciencia en permanente cambio y expansión. Es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Cuando hablamos del área de matemática, también hay que hablar de la educación matemática y del aprendizaje de la matemática. A través del tiempo, la educación matemática se ha venido consolidando como disciplina científica a nivel mundial. Vamos a llamarlo de esa manera, así es. De cierta manera natural, mostrándose este hecho en las reuniones que se han realizado a nivel internacional, que varios expertos y profesionales interesados en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática han ido realizando. En términos sencillos, podemos decir que la educación matemática es una propuesta para que los estudiantes desarrollen procesos de pensamiento que conlleva el manejo de conceptos matemáticos y mucho más. Y es ahí
donde entra en juego el aprendizaje de la matemática. Desde una mirada que tiene mayores alcances, podemos decir nosotros que el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones, usando de manera flexible estrategias y conocimientos matemáticos. Como lo mencionaba, por ejemplo, en el video que tuvimos de entrada, como el comentarista, el ponente tenía, que la matemática no solamente es el desarrollo de conocimientos meramente matemáticos, sino también conlleva a la formación integral de la persona. Y el enfoque que tenemos nosotros en nuestra área, en el área de matemática, se sienta bajo un marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje que corresponde a uno solo. En pocas palabras, el enfoque del área es el centrado en la resolución de problemas, tal cual el enfoque. Dicho enfoque, maestro seguramente ya lo sabe, se lo voy a nada más recordar, dicho enfoque se ha constituido tomando referencias, diferentes referencias. El ministerio lo menciona, en el currículo nacional se menciona. Por ejemplo, entre esas tantas o entre esos tantos marcos teóricos está la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau, está, por ejemplo, la educación matemática realista de Brazen y Gallego. También está la teoría de la resolución de problemas de Alan Schoffel, entre otros más, por mencionar. Campos conceptuales, la teoría de campos conceptuales de Gerard Bernoulli, o la propuesta que tiene Paul ya en la resolución de problemas también, entre otros más. Aspecto muy importante en nuestro enfoque del área. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar cada competencia y sus capacidades, sabemos que tenemos 4 competencias en el área. Y cada competencia contempla 4 capacidades. Por ejemplo, la competencia resuelve problemas de cantidad. Esta conlleva la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas. ¿Y qué se entiende por ello? Es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica, a un modelo que reproduzca las relaciones entre estos. Cuando hablamos de comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, es expresar la comprensión de los conceptos matemáticos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las relaciones que se establecen entre ellos y mucho más. Cuando se habla de uso de estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental, escrito, la estimación, la aproximación y emplear diversos recursos. Cuando hablamos de argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, es establecer afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades. Ahora, y no es la única competencia. Tenemos también la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que también contempla 4 capacidades. Traduce datos y condiciones, expresiones algebraicas y gráficas, comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales. Acá igual, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Cuando hablamos de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento o localización, también contemplamos 4 capacidades. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Podemos notar hasta acá que algunos términos son constantes en ambas competencias. Bueno, más de una competencia. Él comunica su comprensión, él usa estrategias y procedimientos, él argumenta. Por ahí que él traduce, en esta competencia se cambia por un modela con formas geométricas. Y cuando hablamos de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, aquí nos presentan, ¿no? Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilidades. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Maestros, les recomiendo como textos de consulta tanto el Currículo Nacional, el Programa Curricular de Educación Secundaria y este documento, Planificación, Medición y Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Secundaria. Si además de ello le puede agregar por ahí, descargarse los informes de la prueba S, excelente. Ayuda también. Recomendación, recomendación. Y ahora, cuando hablamos en específico de la prueba de la especialidad de matemática, ¿qué contiene la prueba? Aspecto muy importante. Ya vimos el temario, pero si uno analiza las preguntas que contiene la prueba, independientemente del concepto matemático que se está trabajando, ¿no? Funciones, ecuaciones, fracciones, etcétera, independientemente de ello, sino cómo se ha planteado la pregunta, las 60 preguntas que contiene la prueba. Entre esas tenemos, por ejemplo, algunas preguntas que nos solicitan identificar, marcar como alternativa aquel propósito, el propósito que tiene el docente en esa situación. Entre otras, que conllevan la evaluación. Por ejemplo, en un tipo de pregunta nos pueden plantear una rúbrica y a partir de ahí, ¿no? Determinar si tal estudiante se encuentra en inicio o en un nivel esperado. No solo ello, también hay preguntas donde nos piden encontrar el error. Encontrar el error. Nos dan una resolución, la resolución de un estudiante y nos piden, a ver, encontrar el error. ¿Dónde está el error? Marcar la alternativa, ¿no? Que contemple el error que hemos identificado. Y además de ello, hay otras preguntas que son de mero desarrollo matemático, donde uno debe desarrollar y dar respuesta, marcar como alternativa la respuesta que encontramos, que hallamos. Pero también hay otras donde es necesario, para poder encontrar el error, hacer un desarrollo matemático, resolver. Y no solo eso, hay otras preguntas que implica acción pedagógica. ¿Cuáles las acciones pedagógicas más pertinentes para el propósito del docente? ¿Cuáles son las acciones pedagógicas más pertinentes para que el estudiante se dé cuenta de su error? O cuando hablamos de evaluación también. O a veces es necesario que uno haga un desarrollo matemático para dar respuesta a esa acción pedagógica más pertinente. También sucede, también sucede. Ese tipo de preguntas también uno puede encontrar. O de estas también, donde nos piden una acción pedagógica pertinente para retroalimentar al estudiante que ha incurrido en un error. Y donde también es necesario hacer nosotros un desarrollo matemático y así descubrir dónde está el error y por tanto marcar la alternativa que contenga el conjunto de preguntas que ayuden al estudiante, que lo lleven a la reflexión. Sin olvidar también que las preguntas que componen la prueba única contemplan conflicto cognitivo, demanda cognitiva, conocimientos generales también. Y si nosotros vamos a analizar de manera estadística la frecuencia de cada uno de estos tipos de preguntas en el examen, lo tenemos. Podemos hacer ese análisis. Por ejemplo, tomando como referente la prueba del 2018 y 2019 y hacer un conteo del tipo de preguntas antes mencionadas, podemos notar que aquellas preguntas de desarrollo matemático donde uno tiene que desarrollar, resolver, se dan en mayor frecuencia, tanto en el 18 como en el 19. En el segundo puesto, digamos, están aquellas de acciones pedagógicas, donde nos piden las acciones más pertinentes. Ese conjunto de preguntas que permitan la retroalimentación adecuada al estudiante, sin que uno le diga la respuesta, sino que él reflexione sobre ello. En un tercer lugar, digamos, en el 2019 están aquellas preguntas donde nos piden encontrar el error. En el 18 no tanto, pero también están ahí presentes. Le siguen aquellas preguntas donde nos aparece el tema de demanda cognitiva. También. O aquellas donde se solicita identificar el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito en esta actividad? Ese tipo de preguntas también están presentes. O cuando nos hablan de conflicto cognitivo o de evaluación, tanto en el 19 como en el 18. O de conocimientos generales, por ejemplo,
En el 2018, las 3 primeras preguntas fueron de conocimientos generales, quizás no específicamente del área, pero sí sobre los enfoques transversales, etcétera. En el 19 no vinieron de ese tipo, ninguno. En el 18 sí, pero no por eso hay que afirmar de que en este año no va a venir. Probablemente pueda ser, puede ser. La información que le presento en este momento es para usted. Para que a partir de acá sepa, por ejemplo, qué tipo de preguntas, ¿no? Podemos estudiar un poco más que las otras, pero sin olvidar las demás también, ¿ah? Todas son muy importantes, por eso coloco todas acá. Muy importantes. Y uno cuando analiza las preguntas de examen, se da cuenta que sí, hay de este tipo. Y hay que saber actuar, ¿no? ¿Cómo manejo, por ejemplo, las que me piden desarrollo matemático, las que tengo que resolver, como si fuera un ejercicio más, un problema más que se le plantea al estudiante? Yo lo resuelvo y marco la alternativa correcta. O cuando me hablan de demanda cognitiva, ¿qué debo contemplar? O encontrar el error, ¿no? Observo la resolución que se me presenta y identifico, aquí está el error. Alternativa C, tal. Aspecto muy importante. Si uno quiere prepararse para un examen, debe analizar también cómo se plantean las preguntas en el examen. No es suficiente conocer los temas que se contemplan en el examen, sino también cómo se proponen las preguntas, cómo se plantean las preguntas. Y empecemos. Como le dije al inicio, acá estamos para aprovechar el máximo de tiempo posible. Si usted está acá, es porque vamos a aprovechar el máximo de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de cantidad, aquí está lo que se menciona en el temario del ministerio. Por ejemplo, caso 1. Pedro posee una hacienda en la que se utiliza un terreno rectangular, cuyas dimensiones son 10 metros y 20 metros para el cultivo de hortalizas. Él se dio cuenta de que si retirara piedras y maleza de los linderos de este terreno, podría expandir cada una de sus dimensiones en 20%, lo que le permitiría ampliar su área de cultivo de hortalizas. Muy bien. Si procediera a retirar las piedras y maleza, ¿en qué porcentaje aumentaría el área de cultivo de hortalizas con respecto a su área inicial? Podemos notar, maestros, que aquí, en este caso, no me piden para nada una acción pedagógica pertinente, no me hablan de demanda cognitiva, conflicto cognitivo. Notamos acá que es necesario un desarrollo matemático, es decir, resolver la situación y dar respuesta. Y como vimos, ¿no? La gráfica de este tipo de preguntas se dan en mayor frecuencia. Y vamos a resolverlas. Empezamos. Si tiene la clave, me avisa, ¿ah? Por favor. Por favor, si tiene la clave, me avisa. A ver, lo vamos a resolver juntos, ¿ah? Si tiene la clave, me avisa. O me da tips. ¿Cómo se resuelve? Pedro posee una hacienda. A ver, vamos a ver. Supongamos que es la hacienda de Pedrito. En confianza, le voy a tomar confianza a Pedro. Pedrito le voy a llamar. Ya que esta hacienda tiene unas dimensiones. Esta forma rectangular, ya lo tenemos plasmado ahí. Y tiene unas dimensiones. Dice que tiene 20 y 10 metros. Entonces podemos asumir que el lado más largo de mayor medida es de 20 metros. Aquel lado de menor medida es el de 10 metros. Este, por ejemplo. Él se dio cuenta de que si retirara piedras y maleza de los linderos de este terreno, podría expandir cada una de sus dimensiones en 20%. Y eso significa que por acá, este era su terreno de cultivo, ¿sí? Su terreno de cultivo. Pero por acá había piedras y maleza. Por ahí está, por ahí está. Piedras y maleza. En los linderos hay. ¿Ya? Si él retira ello, las piedras y maleza, su terreno se expande. O sea, el terreno que tiene para cultivar se expande. Se expande. Muy bien. Expande sus dimensiones en 20%. Esa es la idea. Lo que permite ampliar, ¿no?, su área de cultivo. Interesante. En un 20% las dimensiones. La pregunta es, ¿no? Si él retira por completo las piedras y maleza, ¿en qué porcentaje aumentaría el área de cultivo?
El área de cultivo. Muy bien, vamos a ver. Actualmente el área de cultivo, ¿cuánto es? Sabemos que este terreno rectangular tiene por dimensiones 10 y 20, entonces es sencillo, ¿no? 10 por 20, 200. El área de cultivo actual es de 200 metros cuadrados. Si él retira la maleza que tiene alrededor en los linderos, aumenta el área de cultivo. Dice que cada lado aumenta en 20%. Tenemos que uno de los lados mide 20 metros. Si aumenta en 20%, ¿cuánto medirá? A ver, ¿cuánto es, maestros? Nosotros sabemos que el 10% es 2, 20% es 4, significa que esto mide 24 metros. Aumentó en 20%. El ancho también, ya no será 10 metros, ahora será 12 metros, aumentó en un 20%. Ahora, ¿cuál será la nueva área de cultivo? Veamos. 12 por 24 nos da 288 metros cuadrados. Ese es el nuevo área de cultivo. Ha aumentado. La pregunta es, ¿no? ¿En qué porcentaje aumentaría? ¿En qué porcentaje ha aumentado? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular el porcentaje que aumentó? ¿No? Estaba en 200 metros como área de cultivo, ahora hay 288 metros como área de cultivo para cultivar nuestras hortalizas. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es, maestro? ¿Cuál es la clave? ¿Podemos hacer una regla de 3 o no? Sí. Sí, podemos hacer una regla de 3. Podemos utilizar una regla de 3 para calcularlo. Puede ser una regla de 3. Ajá, ajá. A ver. ¿Pero qué vamos a contemplar en la regla de 3? ¿Qué le parece si contemplamos, por ejemplo, nos hablan de porcentaje, ¿no? Nos hablan de porcentaje. Vamos a hablar de porcentaje, entonces, porcentaje. Y por acá también vamos a hablar del área, porque queremos saber, ¿no? En cuánto aumenta el área de cultivo. A ver. Nos preguntan, ¿no? ¿Qué porcentaje? Ah, bueno, no lo sé. X coloco como medida desconocida. ¿Qué porcentaje? Ya, aumentaría. Muy bien. El porcentaje de esta área nueva es X, ¿no? Por el momento. Pero su área, ¿cuánto es? 288. Me obvio las unidades, ¿sí? Voy a obviar las unidades. Ya sé cuál va a ser el resultado final, ¿no? Por acá, ¿qué dato ya conozco? ¿Qué información tengo como determinada que me permite trabajar con el porcentaje desconocido y el área de 288? Sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que el 100%, de manera actual, el 100%, ¿sí? Son los 200 metros cuadrados. El 100% es los 200 metros cuadrados y el porcentaje que en este momento desconozco ya se relaciona con los 288, ¿sí? Ah, claro, maestra, por supuesto. ¿Cómo pasó a 24 y 12? Muy bien. Según el problema, nos dice que las dimensiones aumentan, se expanden en 20%. De 20 ya no será 20, sino va a aumentar en un 20%, más un 20%. ¿Y cuánto es el 20% de 20? 4. Es decir, estamos agregando 4. Por eso es 24. Lo mismo pasa con el 10. Si aumenta en un 20%, ¿cuánto es el 20% de 10? 2. Entonces voy a agregarle 2. Por eso es 12. Antes era 10, ahora es 12. Aumentó en un 20%. Y continuamos con la regla de 3 porque ya podemos saber ese porcentaje, ¿no? Que aumentaría el área de cultivo. Bueno, que nos va a permitir determinar en cuánto aumentó. ¿Qué porcentaje representa esta nueva área de cultivo? Y así poder determinar al compararlo con la anterior. Veamos. Ya que es una relación directa, porque si varía, si disminuye o aumenta el porcentaje, también pasa lo mismo con el área. Sí, pasa lo mismo con el área. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir nosotros que X sobre 100% es igual a 288 sobre 200.
Y de acá podemos descubrir, haciendo unos cálculos bien sencillos, bueno, unas multiplicaciones, por ahí que divisiones, que X, ¿a qué es igual? A 144%. Ah, es decir que la nueva área es un 144%. ¿En qué porcentaje aumentó respecto al anterior? Ah, pues aumentó en un 44%. Si asumimos que el anterior era un 100%. Por lo tanto, podemos afirmar nosotros que aumentó en un 44% el área de cultivo. Ya está. De esa manera. De esa manera hemos resuelto el primer caso. Veamos con el segundo. Vamos a entrar a aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, que contemplan aquellos conceptos que le mencioné en un inicio. Por ejemplo, en una caja vacía se ha colocado 4 bolas blancas y 3 bolas negras, todas del mismo tamaño, peso y textura. Al extraer 2 bolas de la caja al azar, una a una y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras? Podemos identificar que este tipo de problema, de situación, pertenece a aquellas donde es necesario un desarrollo matemático. Y quédese hasta el final, porque no solamente vamos a ver de este tipo de desarrollo matemático, sino también aquellas donde está implicada la acción pedagógica más pertinente, demanda cognitiva, evaluación, conflicto cognitivo, encontrar el error, por ejemplo, también. A ver, ¿cómo resolvemos esta pregunta? Claro que sí, maestro. Claro que sí. Si desea tomarle captura, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si se queda hasta el final, yo le comparto hasta el material que estamos resolviendo, con confianza. Me lo recuerdan por el chat, profesor, el material, listo, yo se los comparto. Con mucho gusto. Veamos, ¿a qué tema pertenece? Ya sabemos que está acá inmerso la competencia, ¿no? Aquellos conocimientos para favorecer esta competencia, problemas de gestión de datos e incertidumbre. Probabilidades, ¿no? De entrada, probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras? ¿Cómo hacemos? En una caja vacía se han colocado 4 bolas blancas y 3 bolas negras. A ver, vamos a graficar la caja. Ahí va la cajita. Ahí está nuestra cajita. Dice que hay 4 blancas y 3 negras. 4 blancas y 3 negras. Oh, maestro, por ahí 2/7 la clave. 2 séptimos. Oh, interesante. Por acá voy con las 3 negras, ¿sí? 3. Ahí está. Estoy graficándolas nada más. La B, maestro, la clave la B, me dice. Muy bien. Hay 4 blancas y 3 negras, ¿sí? Dice, al extraer 2 bolas de la caja al azar y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras? Voy a extraer 2. Una a una, no es que al mismo tiempo tampoco, sino una a una. Muy bien. Vamos a ver. Acá vamos a reconocer primero el espacio muestral y el evento o suceso. Empecemos. Vamos a llamar a nuestro evento A. Nuestro evento A va a ser extraer. Evento A, extraer. Una bola negra. Extraer una bola negra. ¿Sí? Ese es el primer evento. Es decir, que la primera sea negra. Extraer una bola negra. ¿Cuál es la probabilidad en este momento de sacar una bola negra? A ver, la probabilidad de extraer una bola negra es igual a el número de casos favorables sobre el número de elementos del espacio muestral. O, dicho de otra manera, todos los casos posibles, todos los resultados posibles. Veamos. Empecemos con los casos posibles, todos los casos posibles.
Es decir, por el espacio muestral. ¿Cuántas bolas tenemos en nuestra caja? Pues 7. En este momento hay 7. Hay 7 opciones que podría obtener. De estas, solamente negras son 3. Ah, ya. Así que la probabilidad de extraer una bola negra en este momento es 3 de 7. 3 séptimos. Muy bien. Ahora, pasa algo. Vamos, este es para sacar la primera bolita. Ahora vamos a sacar otra bolita. Dice una y sin reposición. O sea, si yo ya saqué una bolita, ya no la vuelvo a meter. A ver, asumiendo que la primera fue negra, ¿no? Extraer una bola negra. Ahora siguen ahí las 4 blancas y ya no va a haber 3 negras, porque ya sacamos una ya. Así que solamente nos van a quedar 2. 2. Ya no está esta tercera. Ya la sacamos. Así que nuestro siguiente evento, vamos a llamarle evento B, extraer una segunda bola negra. ¿Sí? Que la segunda sea negra. Esa es la idea, que la segunda sea negra. Veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra? Miren, ¿ah? Espacio muestral. Todas las bolas en la caja. ¿Cuántos elementos tiene mi espacio muestral? ¿Cuántas bolas hay? Solamente hay 6. Ya no hay 7 porque ya saqué una. Casos favorables. ¿Cuántas bolas negras hay en la caja? Porque yo quiero sacar una negra, ¿no? 2. Y eso es igual a un tercio. 2/6 igual a un tercio. Luego de simplificar. Clave 3 séptimos no hay. Clave un tercio no hay. ¿Qué se hace? Nos falta algo más. Nos piden cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras. Para calcular la probabilidad de que ambas sean negras es muy sencillo. Es igual al producto de probabilidades. Probabilidad de A por probabilidad de B. Así de sencillo. Y reemplazamos nada más. A ver. Probabilidad de A es 3 séptimos. Probabilidad de B, un tercio. Puede simplificar. Un séptimo. Y esa es la respuesta. La probabilidad de que ambas bolas sean negras es un séptimo. Clave la A. Sí, maestros, clave la A. La A. Por ahí que la B, 2 séptimos, uff, detallitos, detallitos. ¿Sí? Clave era la A. Cuando nos piden la probabilidad de que ambas bolas sean negras. Hay que multiplicar la probabilidad de ambos. ¿Ya? Muy bien, maestros, continuemos. Ahora vamos con aquellos conocimientos pedagógicos para favorecer la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que contempla patrones numéricos y gráficos, ecuaciones, proporcionalidad, funciones. Como es esta una clase demostrativa, una clase de evento, una clase en la que usted tiene que salir favorecido, estoy tratando de que sea un poco de todo, porque obviamente con un curso, sí, ¿no? Tenemos mucho más tiempo para desarrollar eh, competencia por competencia y tipo de pregunta por tipo de pregunta. Obvio que sí, obvio que sí. Veamos, el caso 3 antes, ahí está todo eso, ahí está el planteamiento que le hace. Algunos recomiendan lo siguiente al resolver un problema. Primero, leer la pregunta. ¿Qué nos piden? Algunos recomiendan ello. Vamos a hacer eso. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para retroalimentar al estudiante de modo que reflexione sobre su error al proponer la fórmula del término general? Oh, podemos observar que esta pregunta o este caso no nos habla sobre un desarrollo que tenemos que hacer nosotros y por tanto marcar la respuesta. No nos habla, por ejemplo, de conflicto cognitivo, no nos piden si esta tarea o actividad es de alta demanda cognitiva, etcétera, no lo hace. O sobreevaluación tampoco.
sino sobre aquellas acciones pertinentes, aquellas acciones pedagógicas, esa retroalimentación que lleve a la reflexión sobre el error que tuvo el estudiante. Uy, muy bien. Ya identificamos de qué tipo es. Aquellas donde está implicada las acciones pedagógicas más pertinentes. Veamos. Ujujú. Eso es lo que le planteó, ¿no? Un docente planteó el siguiente problema a los estudiantes. A partir de tal expresión, efectúa lo siguiente. Encuentra S sub 1, S sub 2, hasta S sub 5. Escribe cada valor como fracción. A partir de estos valores, plantea la fórmula del término general. Oh, oh, interesante. Un estudiante mostró al docente las siguientes respuestas. Los valores de lo que se le pidió son un medio, tres cuartos, siete octavos, 15 sobre 16, 31 sobre 32, respectivamente. La fórmula del término general es S sub n igual a n menos 1 sobre n. Se asume de que está un error el estudiante, porque aquí menciona que sí hay un error y debemos tomar, ¿no?, unas acciones para que el estudiante reflexione sobre ello. La C, clave la C. En el chat me dicen clave la C. Lo ideal sería que uno lo resuelva, ¿no? Sepa cómo es la resolución adecuada y a partir de ahí identificar qué acciones uno puede tomar, porque así descubrió en qué se equivocó el estudiante. A eso me refería cuando le mostré lo siguiente, que hay algunas preguntas que contemplan el encontrar el error, pero al mismo tiempo también es necesario hacer un desarrollo matemático para descubrir ese error. Y no solo eso, sino me piden las acciones pertinentes para que el estudiante reflexione sobre ese error que encontré. Y de eso trata. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Clave la A, maestro John, clave la A, maestra C, clave la C. La A, la B o la C. Vamos a resolverlo. Veamos, veamos. A ver. Veamos, veamos. Denme un segundo, denme un segundo. Ah, está escogiendo los colores, escogiendo los colores. Ah, el estudiante ha hecho esto, ¿no? Nos dice que ese sub 1 es un medio. Luego, tres cuartos. A ver, vamos a hacerlo nosotros. Por un lado, el número de términos. Número de términos. Por otro lado, sí, por otro lado, tenemos, digamos, la expresión, ¿ya? La expresión a la que uno llega. Expresión. Me ayudan, maestro. Sí, voy a activar el chat para que pueda leer su chat. La A, maestro César. Los escucho también en el chat, los leo, los leo. Todavía no se puede escuchar mientras uno lee. Los leo, los leo. A ver, me ayudan. Número de términos. Vamos a determinar el número de términos para ese sub 1. No, bueno, ¿cuál número de términos? Número de términos, digo. El número de términos, ese sub 1. A ver, ¿qué le correspondería? Un medio, ¿no? Acá lo tenemos. Ese sub 1, un medio. Para ese sub 2, ¿qué será? Un medio. ¿Qué más? Más un cuarto. ¿Eso cuánto nos da? Tres cuartos. Continúo. En la C el docente explica y eso lo invalida. Ah, invalida la C. Interesante. Si nosotros continuamos, por ejemplo, por acá tenemos ese sub 3. Será un medio más un cuarto más un octavo. Y así uno puede seguir, ¿no? Pero solamente quiero hasta ese sub 3. Y eso es igual a 7 octavos. A ver, en el S sub 4. Aquí lo mismo, un medio más un cuarto más un octavo y más 1/16. ¿Y eso qué es igual? A 15/16, si uno lo opera. Uno más, ese es sub 5.
será igual a un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 1/16, más 1/32. Si uno opera ello, es igual a 31/32. A partir de ello uno puede llegar a una conclusión. Uno puede llegar a una conclusión. Podríamos llegar a lo siguiente. Que S sub n es igual, ¿sí? Es igual. Podemos notar que el denominador y el numerador se diferencian en una unidad. Así es, en una unidad. Y no solo eso. Por ejemplo, si aquí es 5, como denominador es 2, como base 2 a la 5, es decir, 32. ¿Cierto? Así es. Y en la parte superior, en el numerador, es como 32 pero menos 1. Es decir, denominador expresado como un 2 a la n, dependiendo del subíndice, y como numerador, ese 2 a la n, ese mismo 2 a la n, pero menos 1. ¿Cierto? Esa es la conclusión que podemos llegar en cada uno de ellos. A partir de ahí, vamos a leer. A. Pedirle que explique, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas al estudiante? De modo que reflexione sobre su error. Reflexione. Pedirle que explique el significado de n en la fórmula del término general. Este n. ¿Qué ha indicado? Luego, preguntarle por la regla de formación que presentan los denominadores y cómo representaría el denominador del enésimo término. Finalmente, solicitarle que haya la relación entre ese denominador y su respectivo numerador. Hasta acá el docente no interviene, o sea, interviene pero preguntando. No es que el docente dice, ya yo voy a hacer esto, haz esto, te equivocaste acá, no, para nada, para nada. Veamos la B. Pedirle que obtenga el sexto y séptimo término de la sucesión. Luego indicarle que registre el incremento entre los correspondientes numeradores y denominadores de dos términos consecutivos de la sucesión. Finalmente, después de analizar los incrementos, solicitarle que determine la fórmula del término general. O C. Pedirle que identifique la relación entre el numerador y el denominador en cada término de la sucesión. Luego explicarle la regla de... ¿Cómo que explicarle? ¿Cómo que explicarle? Luego explicarle la regla de correspondencia que establece la fórmula del término general. Finalmente, solicitarle que realice la comprobación de la fórmula en cada término hallado. Ajá, ajá, así es, maestro César. El docente explica y eso lo invalida, así es. La maestra Luz nos menciona, bajo la capacidad que se refiere a reflexionar y la acción pedagógica que plantea, la clave es la A. En la C, ve la intervención del docente, así es. Podemos docente interviene de manera directa. Él le va a explicar la regla de correspondencia y eso no es lo que se busca. Para nada. En la B, a diferencia de la A, en la A se le hace un conjunto de preguntas que no lo llevan a la respuesta, ¿no? Sino que él mismo se dé cuenta, que relacione aquello en que se equivocó. Por ejemplo, en la base, discúlpeme, en el denominador. Te pregunta sobre ello. Que explique el significado de n, ¿no? ¿Qué significa n? Y por tanto, descubrir, cuando sepa qué significa n, que el denominador probablemente esté equivocado, ¿no? No sea lo correcto acá colocar n. Ajá, ajá, así es. Así es. Así es, maestro. Así es, ya se dio cuenta ya. Descartamos la B también. La que queda, bueno, no la que queda, sino ese conjunto de acciones pertinentes para retroalimentar están en la clave A. Alternativa A. Sí, alternativa A. Porque aquí se le pregunta por la regla de formación. Se le pregunta. Se le pregunta. Se le solicita al estudiante que halle la relación entre el denominador y su respectivo numerador. Lo mismo que hicimos nosotros acá. Ajá, ajá. Y antes de ello, n, ¿no?
¿Qué representa n? Para yo haber colocado como denominador 2 a la n. Muy bien, continuemos. A ver, un docente tiene como propósito desarrollar una actividad inicial para favorecer que los estudiantes comprendan la generalización del patrón de una secuencia. Para ello se ha seleccionado la siguiente secuencia. Muy bien. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? ¿Y cuál es el propósito? Favorecer, ahí está, favorecer, para favorecer que los estudiantes comprendan la generalización del patrón de una secuencia. Favorecer que los estudiantes comprendan la generalización del patrón de una secuencia. Alternativa A. ¿Qué relación existe? Dame un segundo, voy a colocar el cuadrito del chat por un lado. Ahora sí. Alternativa A. ¿Qué relación existe entre la columna central de cuadraditos de cada figura y el número de la figura? ¿Cuántos cuadraditos habrá en la columna central de la figura 5? En la figura 10, en la figura n. ¿Cómo se relaciona la cantidad de cuadraditos ubicados a cada costado de la columna central con el número de la figura? ¿Cuántos cuadraditos habrá en la figura n? Interesante conjunto de preguntas. B. ¿Cuántas figuras se observan en la secuencia? Ya. ¿Cuántos cuadraditos hay en total en las 4 figuras presentadas? Ya. Si la expresión, ¿cómo que la expresión? N más 2n menos 1 permite encontrar la cantidad total de cuadraditos en cualquier figura. ¿Cuántos cuadraditos habrá en total en la figura 10, en la figura 50 y en la figura 100? Uy, 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 ¿qué pasó acá? No, 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 acá lo descartamos o no, maestros. ¿Qué me dicen? ¿Descartado, descartado? Aquí ya se le está dando al estudiante la expresión que permite encontrar la cantidad total de cuadraditos. Y ese no es el propósito del docente. El propósito es que ellos generalicen, que ellos lleguen a ello. Así que descartamos la B. C. ¿Cuántos cuadraditos hay en la figura 1? Ya. ¿Cuántos en la figura 2? Ya. En la 3. ¿Y cuántos hay en la figura 4? Ya. ¿Cuántos cuadraditos hay en total en la figura 1 y la figura 2? Figura 2 y figura 3. Y entre la figura 3 y figura 4. ¿No? Este conjunto de preguntas no me lleva a generalizar el patrón de la secuencia. Para nada. Solamente se está trabajando con las que están en visuales, los que están observando. Todo lo contrario a la alternativa A, donde sí, se busca, se le pregunta al estudiante que encuentre una relación entre tales elementos, entre tales aspectos de la situación. No solamente se le pregunta cuántas figuras hay en el 1, 2, 3, 4, sino en la figura 5, por ejemplo, que no está visual, que no se puede observar, o en la figura 10, o en la figura n. ¿Y cómo se relaciona? Otra vez se relaciona la cantidad de cuadraditos ubicados a cada costado. ¿O cuántos cuadraditos habrá en la figura n? Uy, uy, uy. Aspectos claves para determinar que la alternativa es la A. Ajá, así es, maestro César, así es, así es. En la C, solamente lo que está visible se pregunta sobre ello. Eso no permite generalizar nada, no lo permite. Aquí voy a hacer un paréntesis. Uno pudo haber hecho esa generalización, pudo haber desarrollado, pudo haberlo hecho, como lo hicimos anteriormente. Desarrollamos, ¿no? Para determinar. Pero a veces basta con solamente leer las alternativas y ya, acabó, acabó, acabó. Veamos, caso 5. Un docente le propone a sus estudiantes la siguiente tarea. Los términos de una secuencia a partir del segundo término se obtienen al multiplicar el término anterior por 2. Si el primer término de esta secuencia es 3, ¿cuál es el quinto término de la secuencia? Esa es la tarea. ¿Ah? ¿Por qué la tarea propuesta por el docente es de baja demanda cognitiva? Uy, muy bien. Esto no tiene que ver mucho con esas acciones pedagógicas a tomar. No, no, no. Tampoco tiene que ver con un desarrollo matemático. No hay que resolver nada acá. Pero sí sobre la demanda cognitiva. Sí sobre la demanda cognitiva.
Por ejemplo, nos hablan, ¿por qué es de baja demanda cognitiva? ¿Eso quiere decir que hay algunas de mayor demanda cognitiva o de media demanda cognitiva? Pues en sencillo, ¿qué es la demanda cognitiva entonces? Respuesta al la B, maestro, la B. Uy, la B, excelente. Vamos a hacer un repaso pequeño de demanda cognitiva, ¿sí? Antes de desarrollar. Se define, sí, por demanda cognitiva, a las operaciones mentales que se activan. No, disculpen, por demanda cognitiva implica ya a las operaciones mentales que se activan en los estudiantes al realizar una determinada tarea. A mayor número de operaciones mentales para resolver la tarea, mayor es la demanda cognitiva de la misma. Por ejemplo, Stein clasifica, hace una clasificación de las tareas, unas de baja demanda cognitiva y otras de alta demanda cognitiva. Las de baja demanda cognitiva son aquellos ejercicios algorítmicos, problemas de traducción simple. Por otro lado, las de alta demanda cognitiva son aquellas que contemplan procedimientos con conexiones, problemas de procesos, problemas de traducción compleja. Y cuando uno habla de niveles de demanda cognitiva, se presentan cinco niveles en los que se puede clasificar las tareas de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de baja demanda cognitiva, están las tareas de evocación y reconocimiento de información específica, tareas de aplicación. Cuando hablamos de alta demanda cognitiva, tareas de análisis e integración, tareas de evaluación, tareas de producción y creación, aspecto muy importante. Si uno recuerda, por ejemplo, a Bloom en su taxonomía, él contempla, ¿no?, el crear como el máximo, crear un problema encima de la pirámide. Teniendo en cuenta ello, ¿por qué la tarea propuesta por el docente es de baja demanda cognitiva? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será? A, porque es una tarea de contexto intramatemático y tareas de este tipo de contexto son más sencillas de resolver que una de contexto extramatemático. No necesariamente. No necesariamente. No porque es intramatemático es más sencillo que un extramatemático. Entendiendo intramatemático como aquellos problemas en los que solamente se aplican conocimientos matemáticos y no hay mucho contexto. Los de extramatemáticos sí, no hay un contexto real o simulado que se le presenta al estudiante. B, porque es una tarea que implica usar un procedimiento ya establecido para encontrar el término solicitado en la secuencia. C, porque es una tarea que involucra el uso de números naturales que tienen menos de 3 cifras. Oh, a ver, ¿cuál será la clave, maestros? ¿Cuál será la clave? Los términos de una secuencia a partir del segundo término se obtienen al multiplicar el término anterior por 2. A ver, el término anterior por 2. Si el primer término de la secuencia es 3, ¿cuál es el quinto término de la secuencia? Voy a hacer esa actividad. A ver, ustedes evalúenme, por favor. Voy a hacer la actividad. Miren, ¿no? Los términos de una secuencia a partir del segundo término se obtienen al multiplicar el término anterior por 2. El primero es 3. Ahí va el 3. Debo multiplicar por 2, dice. Muy bien. Para obtener el siguiente. ¿Ya? El anterior por 2. 6. Por 2, 12. Por 2, 24. Por 2, 48. Por 2, 96. Esas son las indicaciones que me están dando, ¿ah? Por 2 y por 2. Lo que acabo de hacer en este momento es de baja demanda cognitiva. ¿Y por qué? Porque es una tarea que involucra el uso de números naturales que tienen menos de 3 cifras. ¿Por eso? No. Esa no es una razón para denominarla como de baja demanda cognitiva. Por ejemplo, porque es una tarea de contexto intramatemático y tareas de este tipo de contexto son más sencillas. No necesariamente. Porque hay algunas que son de un contexto intramatemático y son más complejas, de alta demanda cognitiva, de mayor demanda cognitiva que las de extramatemático. Así que no necesariamente. Porque es una tarea que implica usar un procedimiento ya establecido.
se obtiene al multiplicar el término anterior por 2. Ya me dicen qué debo hacer. Ya sé cómo obtener los términos de esta secuencia. Para encontrar el término solicitado en la secuencia, sí. Así es, clave la B, maestros. Excelente. Excelente. Esta es la secuencia. Así es. Por eso es de baja demanda cognitiva. Porque implica usar un procedimiento ya establecido. Ya me dicen qué hacer, qué debo hacer para encontrar un término. Tal cual. Así es, tal cual. Más parece una tarea de aplicación. Nada más. O un ejercicio algorítmico, si vamos por esta clasificación. Sí, solamente tengo que hacer lo que me dicen y nada más. Nada más, seguir un conjunto de pasos y acabó. Ujujú. Así es, maestros. Continuemos. Continuemos, continuemos. A ver, caso 6. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no presenta errores al operar con expresiones algebraicas? A ver, esto no pertenece a esa clasificación que hicimos en un inicio, ¿no? De acciones pedagógicas, ¿no? De desarrollo matemático, meramente desarrollo matemático, resolverlo, no. Demanda cognitiva, no. Esta pertenece a aquellas donde hay que encontrar el error. Hay que encontrar el error. Ahí, empecemos. Ahí lo dice tal cual, encontramos el error. A ver, al operar las expresiones algebraicas. Si a sub h es igual a 7 por h más 1 más 3, entonces, a ver. A sub h más 1 es igual a 7 por h más 1 más 1. Estamos bien. Porque podemos notar que si aquí tenemos como subíndice h más 1, aquí también tenemos h más 1. Y se le agrega, ¿no? Más 1. Así es. Y luego más 3. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Luego, esta expresión es igual a 7 por h más 2. Correcto, porque 1 más 1 es 2, luego más 3. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Por acá, todo ello es igual a 7h más 5. Momento, ¿qué ha pasado acá? 7 por h, muy bien. Propiedad distributiva. 7 por 2, ¿dónde está el 14? No lo vemos. Lo que se ha hecho equivocadamente es lo siguiente. Solamente se ha multiplicado el 7 por el h y la suma de 2 y 3, que es 5. Y no es lo correcto, porque no se aplicó la propiedad distributiva acá. Esta presenta un error. Yo quiero la que no presenta errores. Veamos, ve. Al resolver la ecuación, x sobre 2 menos 4 es igual a x menos 1 sobre 2 menos 7 medios. Por acá, podemos observar que este término, el x menos 1 sobre 2, pasó al primer miembro. Sí, en términos sencillos, pasó al primer miembro. Con signo cambiado, ¿no? Negativo. Ya sabemos, ¿no? Que lo correcto es afirmar que, como es una ecuación, pasa lo mismo a la izquierda que a la derecha, primer miembro y en el segundo miembro. Quito x menos 1 medios a la izquierda, lo mismo a la derecha. Ya, obviando eso, para hacerlo rápido. Pasó al primer miembro. Yo sé que a veces incomoda cuando uno desarrolla de esa manera, pero para evitar tiempo. Por acá, 4 menos, este menos 4 pasó al segundo miembro. Muy bien, hasta ahí vamos bien, perfecto. Vamos bien. Por acá, fracciones homogéneas, mismo denominador. Muy bien, operamos los numeradores. X menos, porque hay un signo negativo, menos X. Este negativo con el negativo del 1, menos, más. Menos por menos, más 1. Hasta ahí perfecto. Todo ello a 4 menos 7 medios. ¿Es un medio? Sí. Porque 4 puede ser representado, por ejemplo, como 8 medios. 8 medios menos 7 medios, un medio. Vamos bien. Por acá, x menos x, 0. Un medio me quedó. ¿Un medio es igual a un medio? Sí. Se concluye que tiene infinitas soluciones. Perfecto. Ya no me pregunto, ¿no? Ya no me preocupa en la C, ¿cierto? Ya no, ya para qué. Perder tiempo es eso en el examen. Clave la B. Así es, maestra Rocío. Clave la B. Una vez que encuentra que no tiene errores, ya quedó. Caso 7. Una docente presentó la siguiente actividad a los estudiantes. A ver. Ahí está la actividad. La pregunta es, ¿cuál es el principal propósito de aprendizaje de la actividad? Muy bien. Aquí no hay que encontrar un error.
Aquí no hay que tomar algunas acciones pedagógicas pertinentes, no hay que desarrollar, no me piden que marque la respuesta correcta, no hablan de demanda cognitiva, pero sí hablan de propósito de aprendizaje. Otra clasificación que le mencioné. Ese tipo de preguntas también vienen. Identificar cuál es el propósito de aprendizaje. Iniciamos entonces. A ver, reconocer la regla de formación de un patrón numérico, identificar transformaciones en los patrones geométricos o relacionar los patrones numéricos con los patrones geométricos. Claro, maestra Eva. Ahí está la anterior diapositiva. Listo, maestra Eva. ¿Me confirma si ya le tomó captura, por favor, para seguir con el caso 7? Me confirma, maestra Eva. De nada. Entonces pasamos al caso 7. Caso 7. A ver, vamos a ver la actividad. Observa el siguiente gráfico que presenta una espiral que pasa por cuadrados de diferente tamaño. Oh, esta imagen me suena mucho a Fibonacci, ¿no? Cierto, ¿no? Parece los números de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci. Interesante, interesante. ¿Cuáles son las medidas del lado de cada región cuadrada por donde pasa la espiral? Ay, ay, ay. De la más pequeña a la más grande. ¿Cuáles son las medidas de los lados? Pregunta 3. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se continuaría la construcción de la espiral en el gráfico propuesto? Oh, a ver, para yo descubrir el propósito de esta actividad, ¿qué tal si lo desarrollo? Y ahí me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta, se da cuenta uno. ¿Qué es lo que está pasando en esta actividad? ¿Qué se está consiguiendo? ¿Qué se evidencia? Y por tanto yo puedo descubrir el propósito. Veamos. Vamos a desarrollarlo. Ahí está la figura, tal cual. La figura tal cual. Observa el siguiente gráfico que se presenta en una espiral, ¿sí? Que pasa por cuadrados de diferente tamaño. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas del lado de cada región cuadrada por donde pasa la espiral? Veamos. La primera región cuadrada por donde pasa la espiral, de la más pequeña a la más grande, es esta. Es esa tal cual. De la menor a la más grande vamos a ir, ¿sí? Continúo yo. La siguiente es esa. El cuadrado por donde pasa la espiral. La otra, la otra. Ahí está. Continúo, continúo. Ahí está el siguiente cuadrado por donde pasa la espiral. Vamos con otro. Ahí está. En la imagen, por último, el siguiente cuadrado por donde pasa la espiral. Y ahora voy a contar, ¿no? Bueno, voy a determinar la medida de lado de cada región cuadrada por donde pasa la espiral. En el pequeñito, el lado mide una unidad. Acá tenemos la referencia. El siguiente, también una unidad. El que sigue, podemos observar que el lado de este cuadrado es 2 unidades. En este otro, pues al ojo 3. En este otro, a ver, contando, 5. En este otro, el más grande. A ver, ajá, ajá, 8. Y así puedo continuar, ¿no? Podría ser, podría ser. Vamos a determinar, por ejemplo, las medidas. Las medidas. 2. ¿Cuáles son las medidas? Lo anotamos. Medidas. 2. No, ¿cuál 2? ¿Cuál 2? No, no, 2, no. 1, 1. Ya me estoy adelantando ya. 1. La siguiente es 1 también. 2, 3, 5, 8. Son las medidas. 3. ¿Cómo se continuaría la construcción de la espiral en el gráfico propuesto? ¿Eso qué significa? ¿Cómo yo podría hacer eso? ¿Cómo podría continuar la construcción? Podemos observar que este arco, ¿no? Una espiral, una espiral. Yo podría continuar la construcción generando, ar- continuando, ¿sí? Arcos circulares, el arco circular. Yo puedo continuar otro, ¿sí? Generando más arcos circulares. Y así conectando las esquinas opuestas de los cuadrados que uno determine. ¿Sí? Uno puede hacer eso.
Así es. ¿Cómo se continuaría la construcción de la espiral en el gráfico propuesto? Pues generando arcos circulares. Generando arcos circulares. Generando arcos circulares que conecten las esquinas opuestas. Así es, que conecten las esquinas opuestas. Y ahora las esquinas opuestas de los cuadrados que uno determine. De los cuadrados que uno determine. ¿Ya? Y que tengan por lados, y ya sabemos cuál van a ser las medidas de los lados. Así es, ya lo sabemos. El primero será uno, ya lo tenemos. El primero va a ser uno. El que le sigue 2, luego 3, luego 5, luego ¿cuál va a seguir? Pues 8. ¿Y cuál seguirá? Podemos notar que es la sucesión de Fibonacci. ¿Y cómo se obtiene un término? Pues como la suma de los dos anteriores. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más, 3, más 8, 13. 8 más 13, 21. 21 más 13, 34. Y así yo puedo seguir. Así es, así yo puedo seguir. Ajá. 13, 21, 24 y puedo seguir. ¿Cuál es el principal propósito de aprendizaje de la actividad? Ya que yo lo he hecho, ya que usted me observó, maestro, como un estudiante. Yo estaba como estudiante acá resolviendo. ¿Reconocer la regla de formación de un patrón numérico? Oh, no creo, yo no he reconocido ningún patrón, una regla de formación. No me han pedido que reconozca una regla de formación. ¿Cierto? No me han pedido que yo marque por ahí n, -1, etcétera, nada. Identificar transformaciones en los patrones geométricos. Transformaciones, no, no he visto por acá simetría, no me han pedido, no me han hablado para nada de simetría, traslación, para nada, para nada, para nada. Relacionar los patrones numéricos con los patrones geométricos. Momento, cuando yo dije que podría generar, ¿no? Arcos circulares, ahí estaba relacionando patrones geométricos y además lo iba a relacionar con las medidas de los cuadrados que se determinaban, ¿no? La medida de los lados del cuadrado que se determinaba. Así es. Y cuando respondí la pregunta 2 hice eso. Determiné, ¿no? La medida de cada lado del cuadrado con un número. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Así es, relacioné patrones numéricos con patrones geométricos. Ajá, ajá. Clave la C. ¿No es la alternativa D, dice el maestro Santos? ¿O es la A, la B? No, maestro, esa es la C. Lo hemos corroborado resolviéndolo. Bueno, yo realizando la actividad y todo. Se ha notado eso, ¿no? La relación entre patrones numéricos con patrones geométricos. Ah, no se ve. No se ve. Maestros, ¿ven la alternativa? Confírmeme, por favor. Ahí el maestro en el chat me dice que no se observa. Me confirma, ¿se ve? Alternativa C. ¿Sí? Ah, muy bien, maestra Eva. Muy bien. Bueno, ya para terminar, me gustaría continuar, pero el tiempo apremia. Sí, el tiempo apremia. ¿Se observa ahora, maestros? Si no se observa, por favor, dejen de... eh, pónganle doble clic a su pantalla y otra vez doble clic para que amplíe y regrese a la normalidad. ¿Sí? Ahora sí se ve. Muy bien. Una forma de evitar las fallas de internet por Zoom, ¿no? Bueno, el más drástico es cerrar la sesión y volver a entrar. Ahí sí se observa la pantalla compartida de todas maneras. Así es, maestro Manuel, la alternativa anterior era la C. Relacionar patrones numéricos con los patrones geométricos, tal cual. Veamos por acá. Un docente presentó a sus estudiantes el siguiente problema. ¿Cuál es el conjunto de solución de la ecuación x más 3 al cuadrado igual a 144, sabiendo que x pertenece al conjunto de los racionales? Un estudiante respondió que si extrae la raíz cuadrada a ambos miembros, obtiene la ecuación x más 3 igual a 12 y por tanto el conjunto de solución es 9. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para generar conflicto cognitivo en un estudiante? Ay, ay, ay. Podemos observar y notar
que no nos hablan de algunas acciones pedagógicas pertinentes, no nos hablan de demanda cognitiva, no nos hablan de identificar un error, nos hablan de conflicto cognitivo. A ver, maestros, los leo en el chat. Veo sus respuestas en el chat. Con confianza, vamos. A, B o C. La A dice, si reemplazas en la ecuación la variable x por -15, ¿se verifica la igualdad? ¿-15 también será parte del conjunto de solución? ¿9 será el único valor que cumple la igualdad? B, si revisas tu procedimiento, ¿cómo obtuviste la ecuación x más 3 igual a 12? ¿Podrías explicar cómo obtuviste 9 en el conjunto de solución? ¿Será correcto el resultado que has encontrado? C. Si comparas una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, ¿qué características tienen en común? ¿Cuál es el grado en cada ecuación? ¿Qué se entiende por ecuación lineal y por ecuación cuadrática? Oh, oh, ¿qué se entenderá? Alternativa, maestros, al ojo, al ojo, al ojo. Al ojo, muy bien. La C. ¿Y por qué la C? ¿Por qué descartamos la A? ¿Por qué descartamos la A? A ver. Porque aquí nos indican, ¿no? Le dice tal cual al estudiante. Si reemplazas en la ecuación, le está diciendo que reemplace ya la variable x por -15, para que él mismo se dé cuenta, ¿no? Si se verifica o no la igualdad. Por esa razón descartado. Nosotros buscamos que el estudiante reflexione sobre su error, ¿no? No hay que decirle ya reemplázalo y a ver si cumple o no cumple. Si revisas tu procedimiento, ¿cómo obtuviste la ecuación x más 3 igual a 12? ¿Podrías explicar cómo obtuviste 9 en el conjunto de solución? ¿Será correcto el resultado que has encontrado? Hasta ahí, aceptable. Pero aquí nos preguntan, ¿es pertinente para generar conflicto cognitivo? Sí, para generar conflicto cognitivo. La C dice, si comparas una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Ah, momento, aquí sí. ¿Qué característica tienen en común? ¿Cuál es el grado de una ecuación? Bueno, en cada ecuación. ¿Qué se entiende por ecuación lineal y por ecuación cuadrática? Esta alternativa C tiene un conjunto de preguntas que sí permiten que el estudiante se cuestione. Al comparar una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, él se va a dar cuenta, más adelante, que una ecuación cuadrática contempla dos soluciones y una lineal una única solución. Yo no le dije nada, pero él, al hacer esa comparación, va a llegar a esa conclusión. O cuando se le pregunta por el grado en cada ecuación. O qué se entiende por lineal o ecuación cuadrática. Así es, alternativa C, excelente, maestros, excelente. Alternativa B, descartada. Descartada. ¿Sí? Porque acá le preguntan, ¿será correcto el resultado que has encontrado? Ya le están diciendo de todas maneras que está mal, ¿no? Que está incorrecto. Entre paréntesis, ¿no? Entre líneas se le está diciendo eso al estudiante. ¿Qué le está diciendo? Muy bien, maestros, fue un gusto, fue un gusto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Espero les haya gustado la actividad de hoy, el tiempo que hemos compartido juntos. Sí, espero les haya gustado y se hayan llevado algo, algo bueno, algo diferente, algo nuevo quizás hoy. En cómo analizar las preguntas, por ejemplo, del examen, qué tipo de situaciones o casos se nos pueden presentar, cómo abordarlas o qué conocimientos debemos contemplar y en qué tipo de preguntas enfocarnos, ¿no? ¿Dónde ponerle mucha atención? Sin obviar otras, ¿no? Sin obviar otras. ¿Sí? Mucho gusto, de nada. Un gusto, cuídense, cuídense, nos vemos. Y si necesitan información sobre el curso que se va a abrir para el ascenso, ¿sí? Para la prueba de ascenso, lo pueden consultar con el administrador del grupo de WhatsApp en el que están como integrantes o también en el Facebook. En los comentarios también pueden hacer alguna acotación o en el número que se presenta en el Facebook con toda confianza. ¿Sí? Ahí, al administrador del grupo de WhatsApp, todas las preguntas que ustedes deseen. Cuídense mucho, hasta luego. Ah, maestro John, ¿cuándo va a empezar el curso? La próxima semana. Esta semana que viene nada más ya empieza. Así es, esta semana que viene empieza. Y ese va a ser el enfoque que tendremos, ¿no? En base a la clasificación que hemos hecho de las preguntas, analizar competencia por competencia.
los temas de cada competencia. Los temas de cada competencia. Magnitudes, porcentajes, cuando ya estemos en otra competencia, por ejemplo, ecuaciones, funciones, y viendo, ¿no? Los tipos de preguntas que se presentan, donde nos pidan el error, nos pidan acciones pedagógicas pertinentes, nos pidan demanda cognitiva, evaluación, viendo todo ello. Y así usted esté preparado y no lo sorprendan en el examen. Cuando vea la situación que como pregunta de su examen, ya sabrá cómo actuar. Ah, ya, esto es encontrar el error. Ya he practicado varias de encontrar el error y ya sé cómo abordarlas. O de acciones pertinentes, acciones pedagógicas pertinentes. Muy bien, ya sé cómo abordarlas. O cuando hablan de demanda cognitiva, ¿qué contemplar? Sí, todo ello, todo ello. Bueno, maestros, cuídense mucho. Cualquier información, ya lo sabe, con el administrador del grupo de WhatsApp o en todo caso por Facebook. Fue un gusto. Hasta luego.